Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con el curso de análisis de Fourier. Este es el capítulo 3 de este curso. Si no han visto los dos capítulos anteriores, en la descripción pueden encontrar el enlace a los videos anteriores. Recuerden que este curso es completamente gratuito. Pueden ver todos los videos en la lista de reproducción que está en la descripción. En este video vamos a calcular la serie de Fourier de estas dos funciones. La función f de x igual a 3, o sea, función constante, en el intervalo de menos 5 a 5. Y luego la función f de t igual a pi menos t, que va desde menos pi hasta pi en este intervalo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera función, la función constante, que esta es la más fácil de calcular. Aquí hay que recordar la definición que dijimos de serie de Fourier. La serie de Fourier es esta expresión de aquí, donde los coeficientes se calculan mediante estas integrales. Así que para calcular la serie de Fourier de esta función, lo que vamos a hacer es sustituir en estas fórmulas la función, que en este caso es 3, es una función constante. Aquí entonces sustituimos el 3, por aquí también y aquí también. Y en este caso observen que L es 5. Recuerden que L es la mitad del periodo, o sea, los extremos del intervalo si está centrado en el origen. Entonces L vale 5. Bueno, pues sustituyendo obtenemos el primer coeficiente, el a sub 0, que nos va a quedar como 1 sobre 5 de la integral desde menos 5 hasta 5 de la función, que es simplemente 3 por diferencial de x. Y esto es una integral definida, que ya sabemos cómo resolver. Recuerden que la integral de una constante por dx, bueno, simplemente es la constante por x, y hay que evaluar desde menos 5 hasta 5. Evaluamos primero en el límite superior, entonces queda 3 por 5, y luego restamos la función evaluada en el límite inferior, que es menos 5. Luego aquí menos por menos da más, 3 por 5 son 15, 15 más 15 da 30 y 30 entre 5 nos da 6. Ahora vamos a calcular el coeficiente a sub n, entonces de nuevo sustituimos por aquí todos los datos. En lugar de f de x ponemos el 3, en lugar de la L ponemos aquí adentro del coseno, aquí en los límites de integración y aquí afuera. Y bueno, en este caso para hacer esta integral, este 3 que es constante, podemos sacarlo de la integral, va a multiplicar al 1/5, entonces va a quedar 3/5 y hay que integrar el coseno. Para esto recordamos esta fórmula, la integral del coseno de un número por x es igual a 1 sobre a del seno de a por x. Bueno, pues en este caso vean que a es npi sobre 5, entonces al integrar se invierte porque va a ser 1 entre a, entonces la fracción se invierte, el 5 queda arriba, el abajo y ponemos el seno de npi x sobre 5. Recuerden que esta fórmula sale de completar el diferencial o de hacer cambio de variable en esta integral. Si no recuerdan el tema de integrales, bueno, pues es importante que lo repasen. Les voy a dejar en la descripción el curso de integrales que tengo en mi canal, el cual también es gratuito y tiene cientos de videos con un montón de integrales y ahí van a poder aprender todas las técnicas de integración. Bueno, pues ahora vamos a evaluar en los límites de integración. Primero evaluamos en el límite superior, entonces en lugar de esta x ponemos el 5 entre paréntesis y luego restamos la función evaluada en el límite inferior, que es menos 5. Vean que este 5 entre 5 nos da 1, o sea que se simplifica y simplemente queda n por pi. Y aquí también 5 entre 5 da 1, va a quedar el menos 1. Y ahora aquí recordemos de trigonometría que el seno de los múltiplos enteros de pi vale 0, ¿sí? Entonces esto es 0 y también esto de acá es 0. Porque, bueno, no importa que el múltiplo de pi sea positivo o sea negativo, sigue siendo 0 siempre, el seno de un múltiplo entero de pi. Entonces vean que nos quedó 0 todo lo de aquí adentro, por 3/5 sigue siendo 0, así que los coeficientes a sub n valen 0. Vamos a calcular ahora los coeficientes b sub n, que se hacen de una manera muy similar. Sustituimos L igual a 5, f de x igual a 3, sacamos el 3 que es constante, integramos el seno mediante esta fórmula. Vean que en este caso es menos 1 sobre a por el coseno. Entonces nos va a quedar menos 5 sobre n pi por el coseno. Y ahora hay que evaluar en los límites de integración, primero en el límite superior, luego restamos y evaluamos en el límite inferior. Vean que al hacer la resta, el menos de la resta con este menos de aquí nos va a quedar más. Y ahora sustituimos el menos 5 aquí en la x y entonces nos queda esto de acá. Simplificamos, 5 entre 5 nos da 1, aquí menos 5 entre 5 nos da menos 1. Y aquí recordamos una propiedad de la función coseno, que es que el coseno es una función par, es decir, coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa. Así que este signo menos simplemente lo podemos quitar y dejarlo así. Y ahora estos son términos semejantes, pero vean que este es negativo y este es positivo, entonces se eliminan, nos queda 0. Entonces va a quedar 3/5 por 0, que es 0. O sea que los coeficientes b sub n también fueron 0. Entonces la serie de Fourier, al sustituir aquí todos los coeficientes, nos va a quedar a sub 0, que es 6 sobre 2, más la suma es n igual a 1 infinito, de los coeficientes a sub n, que fueron 0, más los coeficientes b sub n, que fueron 0. Y aquí también la L se sustituye por 5. Pero bueno, 0 por coseno, pues da 0, 0 por seno da 0, y la suma de ceros, bueno, pues sigue siendo 0, así que finalmente nos queda 6 entre 2, que es 3. O sea que en este caso la serie de Fourier coincide perfectamente con la función, como cabría esperar, porque pues una serie de Fourier, vean que tiene un término constante, más una suma de senos y cosenos. Y como esta es una función constante, bueno, pues tiene sentido que únicamente la serie de Fourier tenga el mismo término constante con el mismo valor. En este caso sí podemos ver que la serie de Fourier converge a la función
en todos los puntos de este intervalo. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo, que bueno, pues este es más interesante porque ahora es una función lineal y aquí ya no se nos van a anular todos los coeficientes del seno y coseno. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a usar la definición de la serie de Fourier y los coeficientes. En este caso quiero que vean que la variable de la función es t, anteriormente era x. Bueno, pues la variable de la función no tiene importancia, recuerden, eso es lo mismo que vemos en derivadas, integrales. La variable de la función es como una variable muda realmente, ¿sí? Entonces el proceso es el mismo siempre, no importa que la variable sea x, que la variable sea t, que la variable sea y o z, cualquier variable. Entonces simplemente quise poner la t porque en algunos libros o algunos profesores utilizan más la variable t que la variable x, porque bueno, pues a veces estas funciones se interpretan como señales en el tiempo. Entonces depende del contexto en el que se esté estudiando, ya sea desde las ecuaciones diferenciales parciales, en cuyo caso se usa la variable x, o en este contexto de las señales que se usa la variable t porque representa el tiempo. Pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí puse las mismas fórmulas con la variable t en lugar de la variable x. Entonces sustituimos y nos va a quedar, bueno, en este caso vean que L vale pi, que es la mitad del periodo, la mitad de todo el intervalo este de acá. Entonces nos va a quedar a sub 0 igual a 1 sobre L, o sea 1 sobre pi, de la integral desde menos pi hasta pi, de la función que es pi menos t, y esto lo integramos respecto de t. Entonces, en este caso, bueno, pues aplicamos las fórmulas de integración. La integral de esta constante es la constante por t, y la integral de t es t cuadrada sobre 2. Y ahora hay que evaluar en los límites de integración, que son menos pi y pi. Primero evaluamos en el límite superior, que es pi, entonces va a quedar pi por pi menos pi cuadrada sobre 2, y luego restamos toda esta función evaluada en menos pi. Entonces acá nos va a quedar pi por menos pi menos pi al cuadrado sobre 2. Y ahora hay que hacer las operaciones. Pi por pi nos da pi cuadrada, aquí nos va a quedar menos pi cuadrada, y aquí hacemos las sumas y restas. Entonces pi cuadrada menos 1/2 de pi cuadrada, bueno, pues nos da 1/2 de pi cuadrada. Y aquí menos 1 pi cuadrada menos 1/2 de pi cuadrada nos queda menos 3/2 de pi cuadrada. Menos por menos da más, y aquí una pi que está dividiendo con una que está acá multiplicando se cancelan, entonces queda 1/2 de pi y va a quedar más 3/2 de pi. Y bueno, 1/2 más 3/2 son 4/2, que son 2 enteros. Entonces el resultado es 2pi. Este es el valor del coeficiente a sub 0. Ahora vamos a calcular los coeficientes a sub n, los coeficientes del coseno. Entonces sustituimos aquí en la fórmula, en lugar de L ponemos pi, en lugar de f de t ponemos pi menos t, hay que ponerlo entre paréntesis porque debe multiplicar todo al coseno de n por pi por t sobre L, y L vale pi, entonces queda n pi t sobre pi. Pero vean que esta pi de aquí que está multiplicando con la que está dividiendo se cancelan y esto se simplifica a n por t. Como les mencionaba en el video anterior, esto de aquí es muy frecuente, que los intervalos sean desde menos pi hasta pi, y entonces las fórmulas se simplifican y aquí simplemente se pone n por t y n por t. Ya lo podríamos haber puesto así desde el principio, pero bueno, quise ponerlo así para que vean cómo se simplifica y se llega a esto de acá. Bueno, pues ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Aquí ya ustedes deben tener cierta práctica con las integrales y seguramente ya saben que esta integral se resuelve mediante integración por partes, que es esta fórmula de aquí, la integral de u por dv igual a u por v menos la integral de v por du, o la fórmula de la vaca vestida de uniforme, que le llaman también. Bueno, pues en este caso vamos a elegir u como pi menos t, o sea el polinomio, y dv va a ser la función trigonométrica, coseno de n por t, el diferencial de t. Entonces a partir de aquí obtenemos el diferencial de u derivando esta función, la derivada es menos 1 y multiplicamos por diferencial de t, y luego para obtener v hay que integrar el coseno con esta fórmula. La integral del coseno es 1 sobre a por el seno de a por x, entonces va a ser 1 sobre n por el seno de n. Entonces sustituimos en la fórmula y nos va a quedar lo siguiente. Tenemos el 1 sobre pi afuera, que hay que seguirlo poniendo, va a multiplicar a todo lo de la integración por partes, y luego es u por v, entonces va a ser pi menos t por todo esto de acá. Entonces al multiplicar esta fracción por pi menos t, podemos poner el pi menos t en el numerador sobre n por el seno de n por t. Y como es una integral definida, hay que evaluar desde menos pi hasta pi. Y luego tenemos menos la integral desde de v por du. Entonces en este caso vean que v por du va a quedar menos 1 sobre n seno de nt. Entonces este menos que queda de aquí, con este menos de acá, se hace más. Entonces por eso de aquí yo puse de una vez el más. También noten que 1 sobre n es una constante, entonces de una vez la podemos sacar de la integral, así nos vamos ahorrando algunos pasos. Entonces adentro solamente nos va a quedar la función seno de n por t diferencial de t, y hay que colocar los mismos límites de integración desde menos pi hasta pi. Bueno, pues ahora vamos a evaluar esta función en los límites de integración. Primero hablamos en el límite superior, entonces va a quedar pi menos pi sobre n por el seno de n por pi, y luego va a ser menos la función evaluada en el límite inferior, entonces queda pi menos pi, entonces este menos por este menos da más, queda más pi sobre n seno de n de menos n por pi. Y ahora hay que hacer esta integral de aquí. Para eso tenemos esta otra fórmula de acá, que es menos 1 sobre a coseno de a por x. Bueno, pues va a quedar entonces menos 1 sobre n por el coseno de n por t, que hay que evaluar desde menos pi hasta pi. Bueno, en este caso aquí noten que otra vez nos quedó el seno de un múltiplo de pi.
También eso es muy frecuente, que nos queden senos de múltiplos enteros de pi, entonces los podemos eliminar. De hecho, desde acá arriba ya con cierta práctica notamos que aquí aparece seno de n por t y que hay que evaluar desde menos pi hasta pi, entonces ya sabemos que son múltiplos enteros de pi, así que podríamos haberlo eliminado desde aquí arriba, pero bueno, ahorita estoy haciendo todos los pasos para que se vaya entendiendo todo muy bien. Entonces aquí se eliminan y nos queda solamente este término de acá. Antes de evaluar podemos multiplicar estas constantes, vean que se multiplica 1 por pi, por 1 por n, por 1 por n, entonces n por n da n cuadrada, por pi queda pi n cuadrada. Más por menos da menos, entonces ponemos el menos y entonces queda menos 1 sobre pi n cuadrada coseno de n por t, que hay que evaluar desde menos pi hasta pi. Primero evaluamos en el límite superior y luego restamos la función evaluada en el límite inferior. Entonces al hacer la resta, el menos de la resta con este menos de acá nos da más y queda esta misma función evaluada en menos pi. Y aquí otra vez usamos que el coseno es una función par, o sea que este signo menos que está aquí adentro en el argumento del coseno podemos simplemente quitarlo, y vean que en este caso se nos eliminan los términos porque son semejantes, pero uno es negativo y el otro positivo. Entonces se eliminan y queda finalmente que a sub n es 0. Bueno, nos faltan los coeficientes b sub n, estos no van a ser 0, como pueden ver a continuación. Vamos a sustituir aquí la función lineal, el seno, ya sabemos que va a ser n por pi por t sobre pi, entonces de una vez lo simplificamos y simplemente ponemos n por t. Y de nuevo, esta es una integral que hay que resolver mediante integración por partes, de manera similar a la anterior. U va a ser pi menos t, dv va a ser el seno de n por t, el diferencial de u es la derivada de aquí, que es menos 1 por diferencial de t, y v se integra el seno con esta fórmula, entonces va a ser menos 1 sobre a coseno de n por t, menos 1 sobre n coseno de n por t. Sustituimos entonces en la fórmula de integración por partes y dejamos el 1 sobre pi aquí afuera, entonces va a ser u por v, bueno pues queda este menos, el pi menos t en el numerador sobre n, así, coseno de nt, y hay que evaluar desde menos pi hasta pi, y luego va a ser menos la integral de v por du, entonces este menos, por este menos da más, por este menos da menos, entonces aquí sí va a quedar menos. Este 1 sobre n que es constante lo sacamos de la integral y adentro queda el coseno de n por t. Yo esas simplificaciones las hago ya de una vez aquí, pero igual si ustedes se confunden aquí pueden hacerlo simplemente sustituyendo con paréntesis, o sea, ponen el menos, luego la integral, en lugar de v ponen todo esto entre paréntesis, luego el de u todo entre paréntesis, luego van a hacer la multiplicación de signos, van a sacar la constante y va a quedar esto de aquí tal cual. Pero bueno, hay que también acostumbrarnos a ahorrarnos algunos pasos que son muy básicos como estos de aquí. Bueno, pues ahora hay que integrar el coseno con esta fórmula de acá y evaluamos aquí en los límites de integración. Al evaluar en los límites de integración obtenemos esto de aquí. Vean que el primer término nos va a quedar pi menos pi, que es 0, o sea, este término se va a eliminar. Y al integrar este coseno nos va a quedar, bueno, pues 1 sobre n seno de nt, que hay que evaluar desde menos pi hasta pi. Entonces este término se elimina. Este de acá, en este caso, no se elimina porque el coseno de n por pi no es 0. Solamente el seno es 0, pero el coseno no. Entonces aquí se va a sumar pi más pi y nos va a quedar 2pi sobre n, coseno de menos n pi, pero pues es lo mismo que coseno de n pi, como ya hemos dicho. Y bueno, aquí tenemos un n por n, que es n cuadrada, seno de nt, que hay que evaluar desde menos pi hasta pi. Aquí de nuevo va a quedar seno de un múltiplo entero de pi, así que podríamos eliminar este término de una vez, o podemos evaluar y luego ya eliminamos, viendo que se trata del seno de un múltiplo entero de pi. Entonces simplemente nos queda este término de aquí. Vean que esta pi que está dividiendo con esta que multiplica se cancelan, entonces queda 2 sobre n por el coseno de n por pi. Podemos dejar así los coeficientes, pero generalmente cuando tenemos coseno de n por pi usamos la siguiente fórmula, que es una fórmula también que aprendemos en trigonometría. El coseno de los múltiplos enteros de pi puede ser 1 o menos 1 dependiendo de si n es par o es impar. Cuando n es par, el coseno es positivo, vale 1, y cuando n es impar da menos 1. Eso lo aprendemos en trigonometría, entonces eso se simplifica colocando simplemente como menos 1 a la n. Entonces siempre que tengan coseno de n por pi lo pueden cambiar por esto de aquí y queda mejor, queda más compacto, ya no hace falta escribir el coseno. Entonces nos va a quedar 2 sobre n por menos 1 elevado a la n. Este es el coeficiente b sub n. Y ahora sí podemos obtener la serie de Fourier. Vean que aquí en la serie de Fourier, también en el ejercicio anterior, no le estoy poniendo f de t igual, o no le estoy poniendo f de x igual a la serie, porque todavía no sabemos si esa igualdad se cumple o en qué caso se cumple, lo que mencionaba en el video anterior. Hay que estudiar todavía la convergencia de las series de Fourier, ver para qué puntos sí se cumple la igualdad y qué puntos no. Entonces de momento aquí no voy a colocar f de t igual a esto de acá, sino que simplemente pongo sf, o sea la serie de Fourier es igual a esto de aquí. ¿Sí? Entonces sustituimos los coeficientes, aquí va a quedar 2pi sobre 2, en lugar de a sub n queda 0, en lugar de b sub n queda toda esta expresión de aquí. Bueno, pues como aquí el coseno tiene coeficiente 0, lo podemos eliminar, entonces nos queda 2 por menos 1 a la n sobre n, y aquí también se simplifica pi sobre pi, entonces queda seno de n por t, y acá afuera, bueno, pues el 2 entre 2 da 1, entonces queda pi. Esta de aquí es la serie de Fourier para esta función lineal, y es interesante también ver cómo se grafica una serie de Fourier. En realidad una serie de Fourier, bueno, pues para poder graficarla completamente hasta el infinito, vamos a necesitar primero estudiar la convergencia para saber cómo queda la gráfica. Pero lo que sí podemos hacer es graficar algunos términos
Por ejemplo, aquí, si hacemos la suma desde n igual a 1 hasta 3, por ejemplo, solamente estamos graficando los primeros 3 términos de la suma. Y en ese caso, la gráfica que obtenemos es esta línea naranja que ven aquí. La línea azul corresponde a la función original, pi menos t, de la que estamos calculando la serie de Fourier. Entonces vean cómo la serie de Fourier, cuando tomamos solamente 3 términos de la sumatoria, se aproxima hacia la recta. Luego por acá hice también el caso para la suma desde n igual a 1 hasta 10. Entonces vean que como son ahora 10 términos, la curva se aproxima más todavía a la recta. De hecho, hasta pueden contar las oscilaciones y van a ver que coincide con el número de términos de la serie. Cuando son 3, tenemos 3 oscilaciones completas. 1, 2, 3. Y cuando son 10, bueno, pues pueden ponerse aquí a contar y van a ver que son 10 oscilaciones. Entonces, si sumamos hasta el 100, pues vamos a tener aquí 100 oscilaciones así muy pequeñitas y vemos cómo la curva se aproxima mucho más a esta recta. Entonces, esto nos da la idea de que efectivamente al sumar hasta el infinito, la serie de Fourier sí va a ser convergente a esta función, al menos en esta parte de aquí, porque vemos que en la orilla, en los extremos del intervalo, ocurre algo extraño. En el menos pi y el pi, la gráfica de la serie de Fourier tiene como estos picos raros. Aquí lo pueden ver, aquí está un pico que es un poco ancho, luego aquí se va haciendo más delgado, pero sigue existiendo ese pico. Y cuando son 100 términos sigue existiendo ese pico, ya muy delgadito, pero ahí está todavía. Y si vamos graficando más y más términos, va a seguir existiendo ese pico. A ese pico se le conoce como fenómeno de Gibbs. Ya más adelante, en otro video, voy a explicar un poquito más sobre ese fenómeno, pero de momento, bueno, pues es algo interesante, algo que ocurre con las funciones. En realidad ocurre solamente cuando hay pues una discontinuidad entre los periodos. Eso ya lo iremos estudiando más adelante, pero a partir de la gráfica lo que sí podemos ver es que la serie de Fourier sí que converge a la función en el intervalo abierto, o sea, sin tomar los extremos. Desde menos pi hasta pi en el intervalo abierto sí converge, y en los extremos vamos a ver más adelante que converge al punto medio del salto. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando estudiemos la convergencia de las series de Fourier. Por cierto, estas gráficas se pueden hacer ya sea en la página de Desmos, que ahí se hacen muy fácilmente, ahí colocando el comando sum, S-U-M, con eso pueden escribir estas sumas así tal como aparecen aquí, de una forma muy intuitiva. Y en GeoGebra también se pueden hacer estas gráficas. Estas particularmente yo las hice en GeoGebra porque pues ahí puedo darle más formato a tanto a los colores de las gráficas, el grosor, el tamaño aquí de las divisiones, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces las hice en GeoGebra. Entonces cada una tiene sus ventajas y desventajas. Si quieren ver en otro video paso a paso cómo hacer las gráficas de la serie de Fourier, tanto en Desmos como en GeoGebra, déjenmelo en los comentarios. Si veo que hay muchos comentarios pidiéndolo, bueno, pues consideraré hacer el video porque veo que hay mucho interés. Ahí ustedes escriban en los comentarios si les interesaría ver un video donde explique cómo hacer este tipo de gráficas tanto en Desmos como en GeoGebra. Ahora les dejo a ustedes unos ejercicios parecidos a lo que estuvimos resolviendo. Hay que calcular la serie de Fourier de la función f de x igual a x en el intervalo desde menos pi hasta pi, y de la función f de x igual a por x más b, donde a y b son números reales cualesquiera, en un intervalo de la forma desde menos l hasta l. ¿Sí? Este ejercicio de aquí arriba ya lo tengo resuelto en un video en mi canal, lo subí hace algún tiempo. Yo lo que les recomiendo es que primero lo hagan ustedes en su libreta y luego vayan y vean ese video. Les voy a dejar en la descripción el enlace al video para que luego ahí ustedes puedan verificar su respuesta. Y este otro video de aquí, cuando tengan así un diamante, significa que son videos exclusivos para los miembros del canal. Si aún no eres miembro del canal, te invito a que le des clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse, y ahí puedes ver más información acerca de las membresías. Al hacerte miembro accedes a una lista de beneficios que son exclusivos para los miembros del canal. Entre ellos tienes acceso a una lista de videos exclusivos donde resuelvo varios ejercicios interesantes, como por ejemplo este de acá. Y además también tu nombre aparecerá en los créditos al final del video, como pueden ver a continuación. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.